Bueno, gracias por la invitación a estar aquí. Como yo soy José Luis de Vicente, soy desde hace no demasiado, 4 meses, el director del Design Hub Barcelona, del centro de diseño, arquitectura, urbanismo y tecnología para mí de esta ciudad, pero durante muchos años he estado muy vinculado a esta comunidad que se ha reunido aquí, a la comunidad del arte y la tecnología, en la que durante los últimos 20 años hemos hecho muchísimos proyectos en forma de festivales, de exposiciones, y es también hay algo un poco de casi emocionante de ver de alguna manera la madurez y la longitud de este camino. Ahora mismo tenemos en el museo una gran exposición, Digital Impact, que podréis ver esta tarde, en la que acabará las actividades de hoy, que también ha sido la culminación de como unas comunidades articuladas en esta ciudad alrededor de espacios emergentes, organizaciones, instituciones que se crearon expresamente. De alguna manera, en esta segunda década del siglo, ha llegado ya a un espacio en el que, de alguna manera, su peso simbólico, su peso como práctica y también las clases de dinámicas y proyectos que están lanzando son lo suficientemente significativas para poder ser protagonistas, por ejemplo, en un evento como este. Y es inevitable que pensemos en las estructuras que han hecho posible y en los nombres que de alguna manera estas estructuras están también permitiendo hacer florecer y proyectar. Y por eso es un placer tener aquí a Andrés Reisinger y tener una conversación con él en que le he pedido lo que me gusta pedir en estas conversaciones con la clase de gente, que es que directamente no traiga una presentación ni nada, sino que enchufe su máquina, que al fin y al cabo es el centro de su trabajo, directamente al proyector y podamos ir casi como en un viaje por su estudio y por sus proyectos y por sus ideas, abriendo y cerrando de aquí y de allá. Creo que el nombre de Andrés Reisinger, como el de mucha otra gente, se nos hizo más familiar durante un periodo que estuvo marcado por ese extrañísimo año y medio pandémico, en que digamos que todo el foco de la producción y del pensamiento artístico se volcó en el espacio online, ante la imposibilidad de hacerlo como en estos momentos en encuentros de comunidad, pero también como un gran aliciente para generar y para hacer posible la aceleración de una serie de lógicas, de una serie de propuestas que ya estaban ahí de alguna manera y que acababan de alguna forma de florecer en esos meses, en los meses en que el espacio digital se convirtió el protagonista por excelencia. Y el nombre de Andrés Reisinger aparecía una y otra vez con una propuesta, con una visión y con una metodología muy definida. Creo que es muy fácil, nos pasamos el día haciendo circular imágenes en estas líneas infinitas de los timelines y era muy fácil de reconocer una imagen de Andrés Reisinger, porque de alguna manera su lenguaje estaba muy vinculado a una capacidad para producir una lógica de los espacios medio pictórica, medio onírica, con elementos de arquitecturas utópicas que nunca llegabas a saber si eran aspiraciones o ideas para espacios que algún día llegarían a existir, en un momento también en que empezamos a volver a pensar en las poéticas de conceptos que no eran nuevos pero que volvían a surgir, como el metaverso. Y antes que nada, Andrés, me gustaría contaros un poco, yo creo que tú vienes de dos sitios, de alguna manera, del modelado en 3D como lenguaje, que es un lenguaje que tiene una historia muy larga, en realidad tiene 50 años de prácticas. El otro día hablaba con Rebecca Allen, una de las primeras artistas que trabajaron con modelado de 3D, que creó, por ejemplo, el famoso vídeo para Kraftwerk Music Nonstop, que fue uno de los primeros vídeos realizados en 3D, y me contaba que ahora está en una exposición comisariada por Hans Ulrich Obrist en el Pompidou de Metz, lo cual me alegró mucho porque mostraba el viaje de todas unas prácticas que habían nacido de maneras muy incipientes en los márgenes de muchas industrias y que hoy han madurado. ¿Cuándo empezaste tú a modelar? ¿Y qué sientes, en qué momento sentiste que el modelado de alguna manera era tu metodología, tu práctica, tu manera de empezar a hacerte o generar un espacio y un discurso para ti mismo? Creo que empecé a usar herramientas de modelado, herramientas de 3D digitales cuando tenía unos 15 años, algo así. Y fue por necesidad, más que nada, porque mis padres me habían regalado un ordenador de pequeño para que pase menos tiempo en el barrio. Vale. eh, y lo lograron. Entonces yo lo que hice fue dedicar mucho más tiempo a descubrir y descargarme softwares y involucrarme en foros y demás, porque en ese momento no había eh, YouTube y tutoriales y demás, y había que ir haciendo todo como buscando y preguntando y demás a, a colegas que estaban estudiando arquitectura y demás.
y fui sacando como un poquito de cada lado. Y fue por necesidad, porque yo lo que quería era hacer que mis ideas existan, materializarlas, y el 3D lo que me dio es una herramienta que me permitió hacer eso, y el único recurso que necesitaba era mi tiempo. Bueno, y un ordenador que lo tenía, nada más que eso. Y si quería hacer mis ideas de otras maneras, construyendo y demás, necesitaba recursos, otro tipo de recursos, dinero, personal y demás, que no era posible a mis 15 años, entonces le di por ahí. Se me está ocurriendo cuál es la imagen más antigua que eres capaz de enseñarnos con alegría. Es decir, Uf, que estás orgulloso de todavía poder compartir, enseñar. no sé si tengo David. muy... Bueno, sí, esta quizás. No he modelado 3D, pero es la más antigua sin duda. Eh, Siempre hacía como este especie de personaje yendo como a tocar el sol o algo así. Y si lo analizo un poco, creo que es un poco la idea de eh, Internet a mí me dio como esta conexión con el mundo y a vincularme con pares que no la tenía en mi situación geográfica. Y en mi cercanía geográfica quizás los intereses de mis vecinos y demás eran completamente otros. Y la manera en la que tuve de que mi curiosidad se fuese por estas ramificaciones extrañas para esa época fue Internet. Fue tener acceso a Internet desde chico. Esto me parece interesante porque en realidad era la segunda casi. Cuando decía que venías de dos sitios, creo que venías del modelado en 3D como metodología y de Internet como territorio también. Ah, Internet es el espacio en el que tú aprendes, pero en el que también empiezas a desarrollar un sentido, una noción de lo que creo que es más reconocible en tu trabajo, que es una noción de qué puede ser el espacio en el territorio de lo digital como un medio de exploración, como un medio de especulación. Cuando empecemos a pensar en tus espacios, y no sé si puedes elegir alguno que te interese o que te parezca interesante, ¿cómo empezaste a construir un poco tu fascinación por la idea de espacio digital? Espacio digital como se puede hablar de muchas maneras, pero me gusta lo de Internet, Sí. porque siempre me pareció que Internet, por lo menos para mí, fue el lugar donde yo pasé más tiempo y donde interactué con más gente. Aún así, teniendo un cuerpo físico y yendo a lugares y a la universidad y demás, en Internet era donde contactaba con más gente de backgrounds distintos, de edades distintas, y el intercambio era muy específico de una cosa, de un interés mutuo. Entonces siempre me gustó esa idea de pensar que Internet es como el nuevo real estate. Y por eso es que me gustó siempre como jugar con Internet a través de diferentes maneras, ¿no? La que más me, me siento cómodo es a través de las redes sociales, que es de alguna manera como un desarrollo inmobiliario en Internet. Y, y también es una de mis últimas obras donde trabajé recreando estas ciudades que existen, que todo el mundo está familiarizado, por ejemplo, esta es Ámsterdam, pero dándoles como una especie de intervención mía. Esto forma parte de tu trabajo más reciente y quería hablar de él un poco más adelante cuando hablemos inevitablemente de inteligencia artificial, porque es como absolutamente imposible evadirlo. Antes estaba pensando en algún proyecto tuyo como la Winter House, por ejemplo. Me parece Ajá. un proyecto bonito porque es un proyecto que de alguna manera destila el sentido más puro arquitectónico de lo que puede ser un espacio digital. Hasta el punto de que realmente supongo que para mucha gente tiene incluso la duda de qué era esto exactamente o qué es esto exactamente. Son planos y renders para un posible espacio futuro, son una evocación de la posibilidad de hacer un espacio digital que no esté limitado por las limitaciones de un espacio físico. ¿Cómo construiste en Internet tu fascinación por esta noción tremendamente evocadora y casi inmersiva, creo que también un poco dramática del espacio digital? Creo que cuando hacías estos proyectos no era nada obvio la idea de decir, esto es el proyecto, no es la antesala Claro, de algo, claro, no es el escenario de algo. sí. Sí, eso me pasa con todo lo que hago. Eh, y más aún con mi trabajo más joven. Mm. Eh, por ejemplo, Hortensia.
¿no? Me pasa un poco lo mismo que con Winterhouse, que nunca la pensé Mm. como un diseñador industrial o como un artista físico. Siempre la pensé como, y de hecho surgió a partir de mi necesidad de expresar esa materialidad que yo tenía como no sé, en algún lado Cuéntanos qué es Winterhouse para los que no conozcan el proyecto. Es un proyecto de una casa, hicimos varias, Mm. esta es una de ellas, eh, de una propuesta de casa para metaverso, Mm. eh, la cual propone unos espacios y cuando normalmente vemos como propuestas de metaverso o propuestas de arquitectura digital y espacios digitales, lo más normal es como irse a la ciencia ficción y a hacer cosas que no se pueden hacer físicamente y por eso lo hacemos de manera digital. Y a mí está bueno eso, pero me gusta esta idea de llevarnos cosas de la fisicalidad, de nuestra materia al espacio digital, porque es como lo que más nos conecta, ¿no? Y lo que nos vincula a la interacción física. Y si bien esta casa tiene cosas que son muy físicas, como una cama, lo cual en el metaverso es como un poco raro, ¿no? Pensar que usarías una cocina o una cama. Yo siempre vi estas situaciones muy costumbristas como una especie de ruina, ¿no? Una ruina moderna, una ruina del metaverso, porque en el metaverso no hay nada. Quizás si nos remontamos al gaming, encontramos algunas ruinas del metaverso, la interacción que tenemos en algunas primeras redes sociales, Fotolog y demás, o ICQ y esas cosas. Pero así como ruinas físicas de interacción con nuestro cuerpo en el metaverso no las hay. Y me gusta como traerlas y ponerlas como si fuesen una especie de escultura dentro de un lugar virtual, digital, en donde no tienen uso, no tienen el mismo uso que tenemos físicamente. Creo que esto es muy interesante porque cuando hablamos del metaverso normalmente casi hablamos de una interfaz, es decir, de una nueva manera de recorrer la información, de un territorio casi en esas visiones constantes de Internet como una sociedad paralela en que podemos ser otras personas, en que podemos tener otras clases de relaciones por encima del espacio y la distancia. Y a ti no te interesa tanto eso, no te interesa tanto modelar esta casa para que la gente se pueda mover por ella y dentro de ella convertirla sencillamente en un escenario para la excusa de la acción. Te interesa más esta casi poética del metaverso, de pensar de alguna manera, ¿no? Que el metaverso puede ser otra posible experiencia del espacio, otra posible experiencia de la ciudad. Hay algo aquí que me parece súper interesante en tu relación con los espacios digitales y supongo que viene mucho también de esto, de tener muchas referencias de renders Mm. arquitectónicos como espacios casi utópicos también, que no tienen necesariamente una gran relación con la realidad, o lo has dicho, las ruinas de videojuegos, ¿no? Esa sensación que hemos tenido todos los que hemos jugado a videojuegos de el espacio, esencialmente el deambular por el espacio, es tan interesante en sí mismo como el supuesto objetivo del juego, ¿no? Y lo Sí. que... Siempre me pasó desde pequeño que, y un poco por eso también empecé como a manipular imagen y tener contacto más con todo lo que es visual y menos auditivo y demás. Eh, Siempre me llamó la atención el hecho de que si bien jugaba a videojuegos eh, con algunas consolas de la época y demás, nunca le dediqué mucho tiempo y nunca le dediqué tanto tiempo como amigos míos y demás. Y era por esta sensación que siempre tuve de que sentía que estaba perdiendo el tiempo, de que estaba jugando las reglas creadas por otros, cuando me parecía como muy lógico, mucho más lógico, crear las mías propias. Si igualmente los videojuegos que jugaba no me encantaban, porque tenía que dedicarles mi tiempo y atenerme como a estos constraints. Puedes ir por acá, pero no por acá. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Esto se ve así. Al final no es un museo, una casa física, un laberinto físico, el cual, bueno, hay poco que puedas hacer. En lo digital para mí era como muy accesible. Entonces, eh, naturalmente no le dediqué tanto tiempo a los videojuegos y aún así yo me sentía que estaba jugando videojuegos cuando creaba estos espacios virtuales. Porque cuando los creas no es tanto como en AutoCAD que dibujas planos y después tiras a volumen. En los softwares que siempre usé,
los usé como como un escultor agarra arcilla. O sea, a partir de un volumen empiezas a generar cosas y a generar espacios. Entonces siempre fue como muy volumétrico y muy de primera persona, de estar ahí. Si bien es una pantalla, vos al moverte, te movés como en un videojuego, caminás por el espacio, sentís la volumetría, sentís la luz, qué tan cerca o lejos tenés las cosas. Y creo que eso me hacía sentir como... No, de hecho me hizo sentir muy cercano a jugar mis propios videojuegos. Yo hay una cosa de que estoy convencido, que es que no le hemos prestado suficiente atención todavía en un sentido político y casi en un sentido de percepción de nuestra experiencia de la realidad, de hasta qué punto la computación como una fuerza motor y transformadora está debajo de todos los procesos que configuran nuestra realidad hoy en día, muy por encima de la lógica de la pantalla. Y has dicho algo, o has mencionado algo que yo siempre también he compartido, que es todas las arquitecturas hoy son digitales, porque cualquier edificio que toma forma en el mundo lo hace antes que nada en la forma de un archivo CAD. Igual que todos los productos son digitales, porque normalmente nace en el interfaz de un diseñador que siempre utiliza la lógica del modelado y la simulación como antesala de la materialidad y de la realidad. Y que hay algo muy interesante, creo, en tu práctica de plantear que tus objetos o tus proyectos pueden ser tan reales como aquellos que se manifiestan luego en el espacio físico, porque han nacido de la misma manera e incluso pueden hacer otras clases de preguntas. Aquí te quería preguntar ya por tu interés por una categoría que me parece en tu trabajo súper importante y durante los últimos años hemos tenido una cierta fascinación con ella, que es el objeto digital. La idea de cuándo puedes empezar a producir objetos que no tienen la aspiración, en principio, aunque luego veremos que puede ser que sí, de acabar dando el salto a la materialidad, pero que tienen muchos de sus atributos. Cuando empiezas a pensar también, por ejemplo, en esta unidad, por ejemplo, en tu fascinación con los muebles, sí, uno de tus proyectos que me encanta, me ha fascinado siempre, es el Deep Space Sofa, ¿no? Y cuando empezamos a decir, es una de las primeras cosas que decían, Andrés Reisinger hace sofás y sillas y las vende, pero no son sofás y sillas reales nunca, son modelos como estos. Cuando aquí empiezas a pensar, por ejemplo, en este proyecto, en el Deep Space Sofa, ¿en qué momento empezaste a dar este salto acerca de pensar cuáles son las propiedades del objeto digital y del producto digital que le hacen ser interesante por sí mismo? Em, Siempre me llamó la atención el hecho de los objetos con los que interactuamos. Mm. Eh, y creo que todo lo que tenga que ver con el mueble es como la mayor interacción que tenemos. Y me gustó mucho esa idea de que el mueble pasa a ser, o una silla, pasa a ser más como una especie de, de carácter social, como que tiene una, una denominación y cumple una función, pero al mismo tiempo es algo para nosotros. No sé si vemos un círculo de sillas, todas mirando hacia el centro, como que no necesitamos más información, ya sabemos Mm. qué está pasando ahí. Mm. Sí, los objetos construyen historia. Sí, y, y me gustaba mucho trabajar con estos, como si fuese, para mí una silla es como el póster para los diseñadores gráficos, Ah, como módulo de trabajo, ¿no? De ver hasta dónde puedo llegar a involucrarme con esto, hasta dónde lo puedo cambiar, eh, pero no como un objeto útil. No tiene por qué decir la información, el póster de el evento es tal día, tal fecha, tal hora, eh, sino más como hasta dónde puedo llegar sin que, sin que deje de ser o de cumplir esa función de que te lleve a pensar que es un sofá en este caso. en ese sentido, por ejemplo, ese espacio en el Deep Space Sofa, que es una forma que adquiere un comportamiento determinado, ¿te interesa el objeto? ¿Te interesa la historia? Es imposible no mirar esta pieza y componer casi tu propia Mm. narración, teoría de qué es lo que está pasando alrededor de este modelo tridimensional, ¿no? Sí, y creo que en muchas de la serie de Shipping Sí. me, me pasó eso, que creo que la serie de Shipping fue como una especie de cúspide Mm. después de varios años de estar como dándole vueltas a esta idea, a esta práctica de quitarle la forma a los objetos, de repensar la forma en la que vivimos con los objetos. Eh,
hasta el punto de que quizás no tiene una forma Mm. particular, sino que la forma la puedes cambiar e igualmente sigue siendo el mismo objeto. Em, y todo esto surge de prácticas muy digitales. No, me cuesta mucho pensar físicamente, materialmente y con procesos industriales, porque básicamente no tengo mucha información de eso y nunca la quise tener demasiado. Esto me parece más interesante, que tú decides, excepto en una excepción que mencionaremos acá, que hablaremos ahora luego, de la señora Hortensia, parar aquí de alguna manera, ¿no? Mm. Que este es el terreno y el territorio en el que esos proyectos han de existir. Sí, en un momento me, me rodeé de casualidad y causalidad de muchos diseñadores industriales y diseñadores de producto, eh, y me sirvió mucho para entender algunas cositas, pero cuando vi de que estaba entendiendo demasiado, Ja. me alejé, porque siento que la información, así como es una herramienta que te abre puertas, también te cierra muchas. Depende de cómo la uses y no siempre tenemos el total control de cómo usamos esa información. Entonces a veces prefiero no saber y encontrarme con cosas y sorprenderme, porque creo que eso de la sorpresa es muy útil y es muy lindo. Y si tenés toda la información y leíste todo lo que hay disponible para leer y viste todo lo que hay disponible para ver, la sorpresa se achica y se acorta, y cada vez tenés menos sorpresas. Y creo que eso es como lo más lindo que tenemos como creadores, ¿no? El hecho de poder encontrarte con algo que estás haciendo que te sorprende a vos mismo y, y después arrastrar como esa sensación, esa emoción al mundo. Y entonces pasa una cosa, y creo que es muy interesante que hables un poco en tu experiencia, que es que empieza a haber también una economía digital de los objetos. Y muchos de los atributos que tienen los objetos de autor son posibles trasladarlos a los objetos digitales de autor, incluso sin esa noción tradicional de posesión. Y tú empiezas a hacer que estos proyectos se inserten también en una economía propia, una economía digital. ¿Cuándo es este momento en que te das cuenta de decir, de, bueno, la manera en que estas obras alcanzarán un lugar en el mercado es entender que estos objetos digitales, estos sofás, pueden comportarse de una manera no tan distinta que cualquier pieza de autor, primero a través de distintos modos de comercialización y después acabando en una de las palabras que seguro que se han dicho hoy más veces hoy, el mercado NFT, como la manera de situarlos en un mercado, ¿no? ¿Cómo es este proceso para ti? ¿Y en qué momento entiendes, hay una economía del objeto digital y yo quiero estar allí, yo puedo tener un espacio aquí? Mm. Em, Creo que la, la gente que estaba involucrada desde un principio y que le interesó eh, la economía digital y el arte digital y demás, siempre fueron como más forward thinking y más abiertos a recibir este nuevo tipo de obra y este nuevo tipo de proceso. Muchos muy interesados en saber cómo llegas a esto, cómo haces esto, eh, comparado con quizás eh, un grupo de gente que estaba mucho más vinculado desde hace muchos años al arte físico, eh, lo cual siempre vieron mi obra, no ahora, pero sí hace varios años cuando estaba empezando, eh, como, ok, y esto existe. Como siempre cuando hablaba sobre todo con muchas galerías clásicas y demás, está buenísimo. ¿Y esto existe? Esto sí existe, lo estás Lo viendo, estás viendo, te estás exacto. generando algo, Estamos hablando de existe. algo, por lo tanto existe. Claro. ¿No? Y creo que mucho de eso es porque no existía esta forma de hacer que la obra digital sea, sea única en algún sentido, pero también por el hecho de que es muy joven. Si agarramos como al artista digital más antiguo, sigue vivo. Entonces es como un territorio en el cual los últimos en llegar creo que son los que pueden
comercializarlo. Muy rápido porque no tenemos tanto tiempo y te preguntaría 300 cosas más, porque realmente hay mucho. ¿Quiénes son tus ¿Qué clase de gente son tus coleccionistas? ¿Qué descubres sobre la gente que hay al otro lado, que se interesan por tu trabajo, teniendo que hacer en muchos casos este ejercicio de ser adelantados, de ser arriesgados y de asumir que coleccionar tu trabajo no es lo mismo que coleccionar otra clase de producción, no te digo ya en el espacio del diseño de autor, por ejemplo, con el que alguna gente podría mezclarte o confundirte? Mm. ¿Quiénes son esta gente? ¿Cómo los llegas a conocer? Muy variados. Em, Desde personas jóvenes, coleccionistas jóvenes que quizás vienen de familia de coleccionistas, eh, entonces están como muy empapados de arte, de coleccionismo, de curaduría, de historias de artistas, em, los cuales, claro, al tener menos de 30 años, unos 20 y pico, se sienten mucho más identificados con mi obra que con un artista que ni siquiera está vivo. Eh, y eso me pasó mucho. Mucho coleccionista joven, quizás sí, que en la colección familiar tienen Roscos, Picassos, etcétera, pero que ellos, como así, que me interpela y me gusta y encima es contemporáneo a mi generación de crecer conmigo, es una especie de filtro de la realidad del momento, ¿no? Como un artista es el reflejo del momento en el que vive, y creo que eso es muy interesante para muchos coleccionistas. Así como, del otro lado, un coleccionista de casi 80 años que se enteró tarde del arte digital, vio varias de mis obras en exhibiciones, en casas de subastas, y, y se volvió loco, porque es como, ¿esto qué es? Es como video, pero no está filmado, y al punto de volverse tan loco de pedirme una llamada larguísima para que le explique de dónde sale todo esto, cómo lo hago. Eh, Creo que hay como un range muy grande de todo tipo de coleccionismo. Y me gusta mucho que el coleccionismo ha madurado mucho, el coleccionismo de arte digital, porque sí que en un principio eh, era mucho más a la mano de quizás la gente que estaba más vinculada a la tecnología, eh, y gente más joven. Y ahora no tanto. Ahora gente que no tiene nada que ver con la tecnología, gente que no es joven, eh, se vincula al arte digital y a mi obra por otros motivos. La silla Hortensia, para ir acabando, es uno de tus proyectos de más éxito y de más impacto online, que en un momento determinado salta al terreno de lo físico. No sé si la podemos ver para los que no la conocen. Sí, creo que se apagó todo. Uy, se ha apagado, se ha ido el... Creo que está en Sleep. O lo hemos perdido. No, ahí está. Hortensia es un proyecto que yo creo que es el que te da de alguna manera un nivel de visibilidad a partir de un momento más grande, y empieza como un modelo digital como tantos otros, y en un momento surge la propuesta de, por primera vez y a diferencia de la lógica de tu trabajo, que sí puede convertirse en una silla real, ¿no? Se convierte en una silla real. Esto es un camino que marca también el camino hacia el que Andrés Reisinger y su estudio va a ir. Es una excepción muy puntual. ¿Querías explicar o de alguna manera explorar qué tensión hay entre cuando un objeto es digital y qué esfuerzo y qué renuncias, digamos, y qué potencialidades hay cuando das este salto? ¿Cuál es la historia de este caso? La verdad me tomó por sorpresa. Nunca pensé este objeto como físico, partiendo de la base que es lo ves y no tenés ni idea cómo hacerlo. Y al punto de que como la forma en la que trabajo en herramientas digitales no siempre es modelado de polígonos, o sea, en malla, como en geometría, como si fuese que un artesano de cerámica modela su arcilla. A veces utilizo otro tipo de, de formas de llegar a lo visual a partir de parámetros, algoritmos, etcétera,
Y esta silla fue ese resultado. Fue el resultado de un proceso así, muy matemático, random, de intentar buscar esta expresión de, de tangibilidad en lo digital, que fue siempre algo que con mi obra o sea, me costó mucho limpiar en una primera etapa, de esto de que lo digital es frío, de que si es digital es como rígido, la naturaleza digital suele ser como muy stiff, como que la ves y es como que no está buena, no te genera lo mismo que la naturaleza cuando la ves en una foto. Eh, y a través de un proceso de abstracción, de querer llegar a esa materialidad, a esa cosa tangible, llegué a esto, lo cual no tenía una especie de... No podía mirarla de otra manera a este objeto. No podía agarrarlo y girarlo y seguirlo viendo desde atrás. No podía acercarme a verlo más grande. Eh, Tenía una serie de limitaciones los procesos que utilicé al punto en el cual esto era lo que tenía. Y obviamente cuando lo publiqué y la gente lo recibió muy bien, eh, me vi con la necesidad de querer mostrarlo desde otros lados, de otros ángulos, más cerca, más lejos, y no lo pude lograr. Porque si modificaba algo se veía completamente distinto y no generaba esa sensación que yo había encontrado con esta específica, eh, este específico resultado. Lo cual surgió la oportunidad de hacerlo físico a través de un coleccionista que yo no conocía y que pensó que esta pieza era física. Em, Pidió un sample de una tela, fui a Ríos y Casals, no me acuerdo dónde, Mm, busqué la que me parecía que era mm. más cercana, se la mandé, le gustó, Sin advertirle que la silla no existía, solamente él nunca lo preguntó. nunca preguntó. Ajá. Eh, la pagó y ahí dije, estoy jodido, porque no tengo idea cómo hacer esto, ni conozco a nadie que lo pueda hacer. Pero tenía el dinero para montar un equipo y para hacerla, y tenía un tiempo. Y eso fue lo que hice. Monté un equipo, tardó un poco más de lo que le dije que iba a tardar, eh, pero, pero quedó increíble. Y ese trigger fue el responsable de que esta pieza exista físicamente. Y siempre fui como muy amante de el hacer cosas antes de estar preparado para hacerlas. Seguro que algunos tenéis cosas que queréis añadir a esta conversación. Ahora sería un buen momento para pasar el micrófono y abrirlo a la sala y que preguntemos, hablemos de todo lo que queráis. No te oímos todavía. A ver. Perdón. Buenas tardes. Amílcar de la Casa Batlló. Se ha puesto también en tela de juicio al artista digital, ¿no? A esta nueva generación que tú lo has dicho, con familias de coleccionistas que tienen Picassos, que tienen obras del siglo XX, pero ahora en el 2023 quizás ellos no son tan empáticos con más Picassos, sino con arte digital. Y la pregunta va, ¿existe dentro del colectivo de los artistas digitales alguna propuesta del tipo de estos manifestos que esos mismos Picassos en su momento también hicieron para posicionar esta disrupción con el arte contemporáneo que los precedió y que antes de Picasso pues tenían Matisse o tenían, no sé, artistas del siglo XIX y más atrás y así, así? ¿Existe alguna especie de manifiesto de parte del colectivo que ahora en este mundo globalizado diga, esto es lo que vamos a hacer, este es el nuevo arte contemporáneo y hemos llegado para cambiar las reglas del juego? Mm. Es interesante. No lo hay. No lo hay. Sí que está tácito, ¿no? Como ahí. Pero
no hay, este grupo está tácitamente mega conectado y creo que estamos más enfocados en estar creando que en definir algo que estamos haciendo. Eh, yo soy fanático y me encantan los manifestos, pero siento que en una época como esta quedarían viejos muy rápidamente y deberíamos hacer uno cada 2, 3 años, lo cual es un poco extraño, ¿o no? Yo creo que sí hay un valor en la idea del manifiesto como declaración de principios, porque incluso si no se expresa, esos están ahí. Lo que pasa es que creo que no existe esta cosa que es el arte digital, evidentemente. Existe, como en cualquier espacio de producción, hay entornos, ¿no? Hay espacios de afinidades y hay artistas, no sé, pienso en gente como Milton Manetas, que lleva los últimos 15 años produciendo la forma de la declaración y del manifiesto como una manera de posicionarse. Aprovecho esta pregunta en realidad sí para decir, creo que tú tienes afinidad también con otros creadores de tu entorno. Pienso en tu estudio. Creo que tu estudio es una pieza que, aunque no sea una de tus piezas, es una pieza. Tu estudio aquí en Barcelona, hecho con Isen Serra, en tu universo, en tu mundo hay afinidades de gente de aquí como Isen, que es básicamente decorador de interiores y arquitecto, pero que también trabaja en el digital, como otros colegas tuyos como Ezequiel Pini, como Six and Five, con el que creo que compartís un cierto sentido de movimiento o casi de afinidad. ¿Cómo te sientes respecto a esta gente? ¿Te sientes partes de una comunidad? Y sobre todo, ¿qué papel tiene Barcelona en esa comunidad? ¿Por qué elegiste Barcelona y qué hay en Barcelona que te interesa de esta escena, de este momento, de esta ciudad, a pesar de que ahora estés con un pie en esta y otro en Madrid? Creo que, salvando las distancias, creo que hay algo muy interesante que se generó hace como unos 7, 8 años, naturalmente, orgánicamente, en Barcelona, que no sabemos por qué, pero mucha gente de distintas disciplinas nos reunimos en esta ciudad. Podemos explicarlo de muchas maneras, pero lo importante es que nos reunimos ahí, conociéndonos o no conociéndonos. Creo que es algo que pasa una vez cada generaciones y en diferentes industrias y diferentes disciplinas. Y sucedió eso acá. Y de hecho recién estos últimos años como que Barcelona empieza a mirar que este movimiento surgió y se formalizó hacia el mundo entero desde Barcelona, lo cual nos pareció siempre muy extraño, de que todo el mundo hablaba de nosotros, pero no Barcelona. Bueno, sí, pues, yo creo que José Luis, Hay hay una una pregunta. Vamos. Sí, una pregunta seguramente súper ingenua. Cuando has dicho que publicaste en algún momento la imagen, ¿dónde publicaste la imagen? En Instagram. Ok, gracias. Sí, Instagram sigue siendo la plataforma que me sentí más cómodo en compartir lo que hacía desde la última vez que tocaba un clic hasta que la vea alguien. Esa relación directa que no pasa por más nadie en el medio y que si va mal, pues que no le guste a nadie y si le gusta a alguien, mejor. Creo que eso es algo muy lindo de esta época que antes no se podía lograr. O sea, tenías que ir plantar cosas en el medio de la calle para que te vean. Y eso siempre me gustó, ¿no? Como de tratar como internet y las redes sociales como real estate. Estoy seguro que estamos súper fuera de tiempo y nos gustaría seguir hablando durante mucho tiempo más, pero tenemos el resto del día para seguir hablando de arte digital y no solo hablarlo, sino también para verlo y disfrutarlo esta tarde al final del día en la visita a Digital Impact, en la exposición El Design Hub. Muchas gracias, Andrés, por haber venido desde Madrid y haber tenido esta conversación y gracias a todos vosotros. Gracias a los dos, a José Luis y Andrés. Muchas gracias.